Una historia nos dice más que cientos de noticias. Ese día botaron más de 500 toneladas de explosivo para matar a una sola persona. Cada vida es una historia. Cuando tú creas contenido, la gente se asombra un montón por los números. Tú no eres consciente de la cantidad de cabecitas que te están viendo al otro lado. Y es el resultado de nuestras experiencias. Hay un paradigma pues de que los niños deben estar jugando, ¿no? Y estudiando y nada más, de que los niños son eso, actores de la sociedad pues que no tienen voz y que se dedican a jugar. Descúbrelas en Facetas, voces de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Y la radio es el mejor medio para despertar tu imaginación. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U 90.4 FM Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los saludamos aquí desde Facetas, programa que emitimos todos los lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Hoy tenemos un espectacular invitado, el maestro Alfredo Gutiérrez. Maestro, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, por recibirnos aquí en su casa, por estar aquí con esta radio universitaria. Gracias a ustedes, amigos de la U 90.4, es un gran placer estar con ustedes. Y bueno, hablemos y pregunten lo que quieran, que con todo cariño les respondo. Nació en Palmito, Sucre. Nací en Sabanas de Beltrán, Palo Quemao, un caserío del viejo Bolívar que queda en la vía de Sincelejo a Magangué. Era corregimiento de Corozal en esa época. Ahora es corregimiento de los Palmitos, pero nací en Sabanas de Beltrán, Palo Quemao, viejo departamento de Bolívar, hoy Sucre. Bueno, hablemos un poco de la tierra, de esa tierra que lo vio nacer. Bueno, a principios de los años 40 llega a Sabanas de Beltrán, Palo Quemao. Podría decirse que el primer juglar del viejo Magdalena en la provincia de Robles, que era La Paz Cesar, hoy en La Paz Cesar, llega por allá a las Sabanas y le tocó amenizar un velorio cantado. Para quien no sepa qué es un velorio cantado, era lo que los campesinos le ofrecían a San Isidro Labrador, a la Virgen del Carmen, por las buenas cosechas. Y consistía, al igual que al muerto, que lo velaban 9 noches, al santo le hacían de 1 a 9 noches, pero bailado, cantado, bailado. Y mi papá amenizó 5 noches. Ahí conoció a mi mamá. Y a los 9 meses estaba yo en este mundo. Bueno, se habla de Alfredo Gutiérrez, papá. Alfredo Gutiérrez, papá, se llamaba Alfredo Enrique Gutiérrez Acosta, natural de La Paz, antigua provincia de Robles, en el viejo departamento de Magdalena, hoy Cesar, a 15 minutos de Valledupar. Tenía un estilo ya muy diferente, por eso como que heredé yo la parte polifacética en la música, porque no usaba los instrumentos adicionales de la percusión para el vallenato, sino que usaba redoblante, bombo y maracas, y tocaba hasta vals, mazurca y todas esas cosas. Y fue un revolucionario en esa época, en los años 40, ya en las sabanas del viejo Bolívar. Su papá le entrega un acordeón, lo empieza a enfilar por el lado de ese futuro rey vallenato. Si usted supiera que yo aprendí solo a tocar el acordeón, él nunca me dijo nada, sino que una mañanita encontré yo un acordeoncito de 2 hileras, de 2 teclados, sobre una cama de lona, donde dormía uno ya siendo un campesino. Y yo ya oía en un picó una bocina de el padrino mío, que
se llamaba Gilberto Mercado, en el pueblo se oían esas bocinas, escuchaba yo los temas de Guillermo Buitrago y de Abel Antonio Villa, y escuchando La Piña Madura, escuchando La Múcura y la música de Abel Antonio. De pronto una mañana mi papá me encontró ahí tarareando en el acordeón La Piña Madura y La Múcura. Y con el tiempo yo me encontraba tocándole a los borrachos de la única cantinita que había en el caserío de una señora que se llamaba Pura, y los borrachitos, cuando yo les tocaba, me daban unas moneditas, y ya yo contribuía con eso al sostenimiento de mi familia y de mis hermanas, ¿no? Porque éramos 5 hermanas y 2 varones, y ya mi papá empezaba a enfermar y ya no podía cantar. Entonces ya yo salía por todos los pueblos de la sabana, me embarcaba en los buses que viajaban de Sincelejo a Magangué. Y había allá en el pueblo un médico que no se había graduado, que estudió, le faltaban 2 semestres para graduarse, pero conoció a una dama allá en el pueblo, y se casó con ella y se quedó, y le recomendó a mi papá que viniéramos a Bogotá y llegáramos a Sendas. Esa era una institución que dirigía María Eugenia Rojas, la hija de Rojas Pinilla. Estamos hablando del año 53, que fue el año que él dio el golpe y se tomó el poder. Total que llegamos a Sendas y ella nos atendió, y yo mi acordeoncito le toqué, y bueno, y conseguimos, y a mi papá lo operaron en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá, y así llegamos a Bogotá y tocábamos en los viejos trolls y recogía yo moneditas. En el día iba a la Universidad Nacional y todos los estudiantes costeños, ahí les amenizaba al mediodía y me daban moneditas para ayudar al sostenimiento y para comprar las medicinas de mi papá. ¿Qué tanto influyó Alfredo Gutiérrez, papá, en Alfredo Gutiérrez? Bueno, él pertenece a una dinastía de músicos de La Paz, Cesar. Me pertenece a la misma dinastía de los López Gutiérrez, que fueron los mismos con que Jorge Oñate, el cantante vallenato, empezó. La mamá de ellos era prima hermana de mi papá, y ellos son López Gutiérrez. Entonces mi papá, ellos tocaban acordeón y todo eso, ¿ves? Y ahí mi papá también salió tocando acordeón. ¿Quién es Dioselina de Jesús Vital? Es mi madre, que se conoció con mi papá amenizando el velorio cantado, y a los 9 meses salió como resultado de esos amores. ¿Qué tanta influencia tuvo su mamá? ¿Qué tanta influencia tuvo su mamá en usted? Mi mamá heredé de ella lo que decimos la chispa costeña, la gracia, el baile, eso que ustedes ven cuando la tarima, que brinco, que salto, que canto, que soy, como decimos en Barranquilla, mamador de gallo. Eso lo heredé de mi mamá. Mi papá era todo poeta, hacía versos bonitos. Esa niñez, hablemos un poquito de la educación, a qué se dedicó maestro cuando estaba en el colegio, qué tanto llevó el acordeón al colegio, a la universidad, que hablamos de la Universidad Nacional. Hablemos un poquito de esa parte de la educación de usted, maestro. Si usted supiera que como a mí me tocó ser, con la muerte de mi papá ya, el sustento de mi familia por estar viajando de pueblo en pueblo, para allá y para acá, yo no pude estudiar. Yo aprendí a leer y escribir ya siendo famosa, cuando en 1961 ya grabé La Paloma Orumera, esto como festival en Guararé. Yo aprendí preguntando y preguntando y preguntando para que aprender a leer y a escribir. Yo era un artista analfabeta.
Todas esas vivencias que usted tuvo las ha llevado a la canción. ¿Cuál de esas canciones, de esas composiciones, es la que más representa al maestro Alfredo Gutiérrez? Bueno, yo diría que La Paloma Guarumera, Anhelos, Festival en Guararé, La Paloma Guarumera porque fue el resultado de las primeras copitas que me tomé yo de alcohol, porque estuvimos con unos amigos, un compadre mío que un turco se llama, vive en Sagún, Córdoba, Azaferis Ajuiliti, y Calixto Ochoa, y un chofer amigo de nosotros que tenían un Jeep Willys de esos que se usaban en la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos en una fiesta de toros en San Andrés de Sotavento, Córdoba. En el día estuvimos en las Corralejas y por la noche el fandango, que tocaban las bandas, tocaban los gaiteros, y en la madrugada nos fuimos a dormir a un caserío cerca ahí de un amigo del Turco Asa, se llama la población Punta Yane, pero todos borrachos hasta y nos quedamos a descansar debajo de un árbol de ceiba. El camino era como de herradura, pero era arenoso, tenía arena. Entonces nos quedamos a dormir debajo de la ceiba y ahí nos dieron las 8 de la mañana y me despertó un canto de una paloma que hacía y había algo que me caía en los ojos y era la caquita de la paloma. Y ahí me salió la inspiración y compuse esa canción, que fue lo primero que salió mío. Lo primero fue El Jilguerito, la segunda fue la Paloma Guarumera, pero la de gran éxito nacional e internacional fue La Paloma Guarumera, que es la que dice que se oye cantar en el campo una paloma guarumera, para el campo la paloma ya se fue. Usted iba rumbo por las carreteras de la costa, 6 años, pedía aventones, pedía a los conductores que lo llevaban. ¿Qué sitios recorría usted y qué encontraba en estos sitios? Sabana Beltrán Paro Quemado era el sitio intermedio entre Sincelejo y Magangué. Ahí había un restaurante de la señora María Martínez, que recuerdo. Todos los buses eran obligatorios y llegaban ahí a desayunar o a almorzar. Y entonces yo me embarcaba en esos buses y me iba a Magangué, a Sincelejo, y recogía moneditas con los pasajeros. Con el tiempo, con mi papá, vinimos a Barranquilla y tocaba también en los buses urbanos allá de la región, al igual que en Bogotá, que tocaba en los viejos trolis. Pero en esa época, para viajar de Sincelejo a Bogotá eran 36 horas y teníamos que descansar en Bucaramanga, y ahí conocimos a un profesor, José Rodríguez, y les nació al profesor José Rodríguez y a mí que hiciéramos un grupito infantil, que entre otras cosas lo dirigía Arnulfo Briceño, y ahí se formó Los Pequeños Vallenatos, y después ya recorrimos los 5 países bolivarianos con Los Pequeños Vallenatos, y éramos consentidos de todos los presidentes de Venezuela, Ecuador, Perú. Nosotros llegamos al Palacio Miraflores en Caracas, recuerdo al presidente era Marcos Pérez Jiménez, y la esposa, recuerdo, se llamaba Flor Chalbao de Pérez Jiménez, y éramos consentidos de todos los presidentes. Cuando muere mi papá ya en el año 58, entonces ya se desune el grupo, y
y tuve que ir a arreglar un acordeoncito que me prestaron unos amigos de una finca a Cincelejo, donde Calixto Ochoa, que tenía fama, que transformaba los acordeones, les cambiaba el sonido, les cambiaba de tono. Y lo conocí y fue Calixto Ochoa, pues, el hombre que me conectó con Disco Fuentes y me llevó a grabar. Y ya ustedes conocen la historia que formamos los Corraleros de Majagual en 1961, que se convirtió en la Universidad de la Música Tropical en Colombia. Por ahí pasaron todos los grandes, que en ese grupo estaba el fenómeno de Eliseo Herrera, el rey de los trabalenguas, Lucho Pérez, que después formó la Sonora Dinamita, hasta pasó Fruco y sus tesos por ahí, Lisandro Mesa, tremendo grupo. Bueno, antes, ahorita más adelante vamos a ir un poquito a ahondarnos en el tema de los corraleros, pero me causó mucha curiosidad cuando estaba leyendo de su biografía el tema del grupo de los niños, ese grupo que se armó. De esa época, hablemos quiénes hacían parte, quiénes reconocidos, artistas reconocidos hacían parte de esa agrupación de niños recorriendo diferentes países de Latinoamérica. Bueno, los más reconocidos, Arnulfo Briceño, porque era el director, que usted sabe que Arnulfo Briceño compuso el himno del llano Ay mi llanura, y una canción, un paseo vallenato, la quinceañera, que se recorrió el mundo. Ya en los últimos años ya entró Víctor Gutiérrez, ese gran arreglista internacional que fue arreglista de Miltiño, de Pastor López, de Los Melódicos, todas esas grandes orquestas, él fue arreglista. ¿Hasta qué años estuvo usted en esa agrupación? Hasta los Corraleros, estuve hasta el año 58 que murió mi papá, porque los Corraleros se fundaron, pues los pequeños vallenatos se fundaron en el año 53, entonces estuve hasta el año 58. Después ya la historia es conocida, ya que entré a los Corraleros de Majagual. Usted fue uno de los grandes precursores del vallenato en el centro del país. Aquí era muy difícil escuchar vallenato, y el que abrió esa gran puerta de que nosotros aquí en el centro de la capital empezáramos a escuchar vallenato, empezáramos a enamorar del vallenato, fue usted. Pues sí, yo en mi mente casi infantil todavía, porque yo cuando los primeros años de mi carrera yo fui famoso casi un adolescente a los 14, 15 años, y yo pensaba que la música vallenata era como una campesina muy bonita, pero que no tenía el traje adecuado para ser presentada en sociedad, y se me dio a mí por hacer letras como Los Ojos Indios, como Los Novios, Anhelos, Tiempos de las Cometas, etcétera. Y así en esa forma la logré introducir aquí en Bogotá, en todo el interior, y en el exterior fue el primero el que la llevó a México, Venezuela, todo Centroamérica, en Estados Unidos, el público latino, en Nueva York. Y bueno, ya el vallenato comenzó a formar parte es como la carta de representación del folclore colombiano en el mundo. Vallenato en el mundo. Usted nos cuenta, ha visitado muchísimos países. Dentro de todos esos países que ha visitado, ¿cuál ha sido el país donde mejor lo han recibido y donde mejor han recibido el vallenato? Bueno, indudablemente que en México, sobre todo en el estado de Nuevo León, allá en Monterrey, en la frontera de México con Estados Unidos, se dice que Monterrey es el Valledupar de México. Mire, dentro de todo el tema de los corraleros de Majagual, que quiero que entremos a hablar de eso, usted llega ahí y empiezan a sonar fuerte. Usted dura unos años, 2, 3 años más o menos, y después vuelve. Primero, ¿por qué se retira los corraleros si era una de las grandes agrupaciones de ese momento del folclore colombiano? Porque nosotros los juglares
Los músicos costeños de la época, la mayoría éramos analfabetas y las disqueras nos hacían firmar unos contratos, ellos inventaron y que las editoras, y entonces que no eran otra cosa que uno les entregaba, pasaban de ser uno el compositor a pasar a ellos los propietarios de las obras de nosotros. Precisamente en estos momentos, con mi hija y mis abogados, hemos estado librando una lucha reclamando lo que me pertenece de tantos años que no me liquidaron, y ahora que estamos en la era digital, la era de las redes sociales, que ya se acabaron los discos, ahora es por las redes sociales, todavía no liquidan ni 5 centavos. Entonces, nosotros firmamos unos contratos que eran unos contratos leoninos, que se suadeñaban ellos de las obras de uno. ¿Cuál fue la...? Y entonces los corraleros de Majagual, la disquera Fuentes registró el nombre como de ellos. Entonces yo no podía utilizarlo después el nombre ni en discos ni en presentaciones porque ese nombre era de ellos, siendo nosotros los que fundamos eso con Calixto Ochoa y César Castro y todos esos grandes como Eliseo Herrera, Chico Cervantes. Entonces ya yo al principio cambié el nombre, puse Alfredo Gutiérrez Sus Estrellas y me fui para la disquera Sonoluz, donde grabé el éxito grande para el mundo que lo grabó hasta Frank Purcell en España, en Francia, La Banda Borracha, y grabé el Diario de un Borracho, o sea que es el solitario para Colombia, por el que me dieron en el año 95 el Trébol de Oro y el Califa de Oro, el máximo trofeo que se le da a los artistas más populares y más vendedores en México. ¿Cuál fue esa canción del primer momento del maestro Alfredo Gutiérrez en Los Corraleros de Majagual? Ese gran éxito. No, yo empecé con una canción que se llama El Jilguerito, pero la que batió nacional e internacionalmente, la primera fue La Paloma Grumera, y después Festival en Guararé, que recorrió el mundo. Es una población de Panamá, en la provincia de Los Santos, donde allá en el parque principal hay una estatua mía y allá me dieron la llave el año pasado, las llaves de la ciudad, me declararon hijo adoptivo, y esa canción recorrió el mundo, está incluida dentro de las 100 canciones más importantes de la música tropical en el mundo. Se retira Los Corraleros en el 65, vuelve en el 75, perdón. En el 74. 74 vuelve usted a Los Corraleros. ¿Por qué vuelve? Pero no vuelvo para andar con ellos en presentaciones, sino que grabo nuevamente con Los Corraleros en Disco Fuentes. Y ganamos Congo de Oro y todo en Barranquilla, ya me presentaba, pero presentaciones especiales, pero yo andaba, era como Alfredo Gutiérrez y su conjunto, porque entre otras cosas, desde el 68 comenzó la era del vallenato romántico, de que hablábamos ahora rato, que impusimos aquí en Bogotá, y ya yo me presenté a ver a Alfredo Gutiérrez y su conjunto, con Anel, Los Tiempos de las Cometas, Esta Noche es Mía, en fin, La Paloma Grumera, Festival en Guararé, o todas esas canciones, la carta número 3, Esta Noche es Mía, etc. Hablemos un poquito de Calixto Ochoa. Calixto Ochoa fue el hombre que me llevó a Disco Fuentes. Viví en la casa de él, hubo tanta empatía de él conmigo que era como mi padre, éramos como hermanos, y fue el que me llevó a Disco Fuentes y a conocer a don Antonio Fuentes, y ahí le nació a don Antonio la idea para que yo fuera quien que tocara el acordeón en Los Corraleros y hacía los arreglos y todo, de manera que gracias a Calixto Ochoa pues
podía decirse que fue el que más influyó para que yo sea hoy lo que soy. Los caporelos Caporales del de Magdalena. Eso fue otro grupo que yo fundé en el año 68 en Codiscos, porque también yo tenía todavía en el corazón el pensamiento, la idea de los corraleros. Entonces, ese fue un codito que formé a semejanza de los corraleros. De manera que yo en Codiscos grababa un LP de vallenato y uno de música tropical con los Caporales de Magdalena, que entre otras cosas grabamos el gran éxito mundial que grabó también Fran Porcel en Francia, Fiesta en Corraleja. Es el que dice, ya llegó el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo. Esa es una de las canciones bien importantes, creo que para el tema de las corralejas que ya desafortunadamente se están acabando. Pero venga, maestro, volvemos a Alfredo Gutiérrez, ya como solista, con su agrupación. Hablemos de ese inicio de Alfredo Gutiérrez como cantante. Es que yo era cantante y acordeonista en los corraleros de Majagual, acuérdese. Sí. Los primeros, los que cantábamos en los corraleros desde el año 61 era Calixto Ochoa, César Castro y yo. Después entraron Nacho Paredes, pasó mucha gente por ahí, hasta Fruco pasó por ahí. De manera que los corraleros, yo era cantante, acordeonero y director. 3 Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla. Creo que es uno de los premios más anhelados de cualquier artista colombiano, ¿no? Y fuera de concurso, y gané también en Colonia, Alemania, y en Berlín en 91 y 92, Mundial de Acordeón allá de folclórico. Y bueno, y todos los premios habidos y por haber en México, el Trébol de Oro, el Califa de Oro. Los juglares, hablemos de los juglares. ¿Quiénes son los juglares? Bueno, los juglares tenemos por característica, primero que todo, analfabetas. Componemos, tocamos acordeón, cantamos, vivíamos en la montaña, en el monte, y teníamos la novia en el pueblo, y como no podíamos escribirle, le enseñábamos a un compañero allá en el monte, y le componíamos una canción y se la enseñamos al tipo, porque se volvió en esa época, era como silvestre, todo el mundo heredaba tocar acordeón, los juglares. Le enseñábamos la canción, entonces se iba para el pueblo en el burro y se la cantaba a la novia de uno, y esa era la carta, porque como éramos analfabetas no teníamos, escribíamos la canción. Usted toca un tema importante que es el tema del acordeón. Hemos visto en el transcurrir de la historia del vallenato que muy pocas acordeoneros son cantantes. Usted puso la moda, usted puso la línea para el tema de cantar y tocar el acordeón. ¿Por qué no se ve tanto cantante tocando acordeón? Yo digo que la culpa radica en las escuelas que hay hoy para enseñar a tocar acordeón a los niños. Nosotros nadie nos enseñó, no había escuela, no había nada, pero les enseñan a tocar acordeón, pero no les enseñan la cadencia, cómo se interpreta, cómo darle la esencia. Y también que un desaparecido cantante, Jorge Oñate, pegó tanto, entonces puso de moda que el uno tocara y el otro cantara. Y los acordeoneros éramos los dueños del grupo. Entonces el acordeonero pues ahora pasó a ser un músico más
del conjunto y el jefe y todo, y la plata grande y todo es para el cantante. Entonces, eso se puso de moda y ya nadie se preocupa por tocar y cantar, porque entre otras cosas las escuelas esas no las enseñan ni a tocar ni a cantar, sino a tocar acordeón. Rey vallenato. ¿Qué es ser un rey vallenato? Usted, que ha sido varias veces rey vallenato. A la mayoría de reyes vallenatos no les ha servido para nada, para ser más famosos ni para triunfar el hecho de ser rey vallenato. Inclusive cuando se inventaron ya la Fundación Vallenata, que se inventaron y que el rey de reyes no les ha servido de nada. Pocos son los reyes vallenatos que han tenido trascendencia comercial, que han sido famosos mundialmente, a excepción del primer rey vallenato en 1968, el negro Alejandro Durán, ese sí, Calixto Ochoa, en fin. Y bueno, yo que sí le he sacado provecho a eso, pero como que para llegar a tener fama, para uno ser famoso, no se necesita ser el mejor acordeonero ni el mejor cantante. Si no nace uno con carisma, que lo que uno haga le llegue al pueblo, no estamos en nada. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de reyes vallenatos, que no son carismáticos. Entonces, después han salido muchos acordeoneros y cantantes que no tienen una voz allá, que sea a lo mejor un chorro de voz, pero tienen carisma y por eso han pegado. ¿Qué cambios debería tener el Festival Vallenato? El Festival Vallenato, bueno, primero que todo, darle el valor al competidor, pagarle el transporte, pagarle su hotel, pagarle económicamente, porque el que concursa en el Festival de la Leyenda Vallenata va a hacer un esfuerzo ahí a empeñar los seres que tiene para poder competir, a tratarlo como se merece. Y el que se gana la plata son unos grupos que no son ni vallenatos, traen reggaetoneros, artistas, baladistas de todo el mundo. Ya no es un festival de música vallenata, es un festival con conciertos de artistas internacionales. Y a los pobres grupos vallenatos no les pagan nada y casi no contratan grupos vallenatos para tocar en el Festival Vallenato, sino grupos de otra clase de música del mundo. Se volvió más comercial el Festival Vallenato, por lo que usted está diciendo, reggaetón, salsa, en fin, llevan artistas de balada, de todo, al Festival Vallenato, y se deja a un lado el tema vallenato, que es lo importante y por lo que se creó el festival. Así es. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, eso es labor de los presidentes del Ministerio de la Cultura, pero nadie ha hecho nada. Y esos señores, los dueños de la Fundación Vallenata, ellos eligen al que quieren, a los buenos no los tienen en cuenta. Hay un fenómeno, un ejemplo, con un rey vallenato que se llama Rojas. ¿Cómo es que es el nombre de Rojas? Julián Rojas. Se gana a todos los reyes de eso que hay ahí y a los reyes de reyes, y ese muchacho no lo han dejado que se gane el rey de reyes, porque eligen a otro, porque por la única razón es que porque él me admira a mí y es seguidor de la música mía, y es el único que se sabe toda la música mía. Entonces a mí me cogieron los
los directores, los dueños de la Fundación Vallenata, una antipatía que contratan a todo el mundo, pero a mí no. Y todo lo que lleva el sello de Alfredo Gutiérrez para ellos es malo y ese artista no gana porque es seguidor de Alfredo Gutiérrez. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese malestar con usted? Porque yo también me gané un apodo del rebelde del acordeón, porque a mí no me importaba subirme a la tarima ya y decirle las verdades. Todo eso que le estoy diciendo aquí yo lo decía y a ellos como que les dolió eso y todo lo que pueda hacer contra mí lo hacen. ¿Ha cambiado el vallenato de su época al actual? No, ahora no. Ahora lo que graban no es vallenato, sino música de acordeón, porque no todo lo que se toca en acordeón es vallenato. ¿Cuál es esa diferencia? Es en la forma de interpretarlo, la forma de cantarlo, darle la cadencia. Es como si yo me pusiera a cantar, que estoy cantando ranchera y lo que estoy tocando es vallenato, o al revés, o que estoy tocando vallenato y resulta que estoy tocando es otra cosa. Eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Es lo mismo que está pasando con la cumbia? Con la cumbia que en Estados Unidos, con el tema del Grammy, entonces mezclan cumbia con vallenato, las categorías de cumbia con vallenato, esa cumbia mexicana, esa cumbia colombiana, esa cumbia argentina. Eso es culpa de los medios de comunicación colombianos, que no hay historiadores, no hay todo lo que, porque un tipo tenga un acordeón en las manos ya dicen que es vallenato, y hay artistas inclusive que tienen fama en el exterior porque han grabado una canción vallenata más no le ha dado la cadencia ni el sabor, pero como el artista es famoso y toma como emblema que esa música es vallenata, entonces el mundo está engañado, engañaron al mundo diciendo que esto es vallenato. Así sucedió con la cumbia también, pero en México también gusta la música, la cumbia vallenata auténtica y el vallenato auténtico, porque tenemos una plaza que es Monterrey, que es el Valledupar de México. Y la gente ya conoce mucho de cumbia y reconocen artistas grandes, juglares como Andrés Landera con la cumbia. Cosa que aquí en Colombia no hace, pues aquí la cumbia la tienen abandonada, el porro, y usted hasta en las emisoras oficiales del gobierno lo que ponen es otra música, pero todo, repito, eso es labor del Ministerio de Cultura, de los gobiernos. Ese sabor, expliquémosle, maestro, a todos los oyentes de cuál es ese sabor que se necesita realmente en el vallenato. En sus palabras, explíquenos a todos qué realmente debe tener un vallenato para decir, ok, eso es vallenato. Que si lo van a cantar, que lo hagan con la cadencia como decir, tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Un pelado de ahora lo cantaría, tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Y te cambian hasta la melodía. Maestro, charlar con usted aquí es importantísimo y aprende uno muchísimo. ¿Qué significó que el maestro Alfredo Gutiérrez ganara un Grammy? Con los Grammys pasa lo mismo que pasa con el Festival Vallenato. No todos los reyes que ganan son los que ganaron, sino los que dueños de eso quieren que gane. Los que manejan los Grammy latinos, por ejemplo, ellos no saben de vallenato, no saben de cumbia, no saben de nada. Y es más, cuesta $50,000 que lo nominen a uno
siquiera que esté nominado para los premios. Como yo soy un artista pobre, no soy millonario, soy millonario en música, porque por mis venas no corre sangre, sino música vallenata. Yo no tengo esos dólares para comprar un Grammy, por eso no he ganado. Y la prueba es que hay muchos artistas grandes colombianos y del vallenato también no les han dado su Grammy, porque no todo el mundo tiene ese dineral que se maneja para esas cosas. ¿Por qué habla usted de $50.000? Más o menos, ¿por qué comenta eso? ¿Las personas que se están ganando en los Grammy tienen que dar dinero? Lo que llamamos nosotros aquí en Colombia payola para ganarse un premio, aquí payola para sonar. Como dijo mi tocayo el Señor Jesús, yo me llamo Alfredo de Jesús, tú lo has dicho. Payolas. Ese es un país de payolas. Se ha manejado la payola durante muchos años y todavía se ve en diferentes medios de comunicación. ¿A usted alguna vez le han dicho, venga, lo pongo a sonar, pero usted me da tanto? Mire, no quisiera tocar ese tema porque yo he sido muy respaldado, muy querido por los medios de comunicación en Colombia y generalmente en el mundo. Eso de los concursos, eso es otra cosa, hasta los concursos de belleza, se sabe, Miss Universo, Miss Mundo, eso funciona así. Se ha visto que hay artistas que han dado y que tantos Grammy tan seguidos, y pasa con los escritores. El gran escritor argentino, que no le dieron, ¿cómo es que se llama? Nunca le dieron el Nobel. ¿Sábato? Con los Nobel y todo. Borges. Con Borges. Así es eso. En los concursos de belleza y en los concursos de música, los Grammy, eso es así. En Hollywood con los Grammy, los Oscars, la misma cosa. Maestro, volviendo al tema de la música que usted interpreta, de esa música folclórica, no solamente vallenato, sino también de esa música navideña. Ya estamos en Navidad, estamos viendo aquí la escenografía que tiene aquí en su casa, los adornos que tienen aquí en su casa, empieza a sonar. Alfredo Gutiérrez, siendo Alfredo Gutiérrez con su grupo o siendo Corraleros de Majagual, donde canta Alfredo Gutiérrez, se ve redituado esa sonada en diciembre, ese movimiento con dinero o no. No, eso es pueblo, eso es pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. A mí me tocó la suerte de formar parte de la élite de los artistas que somos decembrinos. Llámese Gustavo Quintero con los graduados, llámese Rodolfo Icardi con los hispanos, llámese Corralero de Majagual, llámese, bueno, tantos, Burro Mucho, Noel Petro. Soy un artista decembrino. Cuando ya entró septiembre, usted no oye en las emisoras y en las casas, no oye sino esa música. Pasa Halloween el día del 31 de octubre y arranca Navidad. Y arranca Navidad. Y empieza usted a sonar. Pero, maestro, en dinero se ve derechos de autor, composición y eso, ¿tienen alguna entrada de dinero por parte de las asociaciones que manejan el tema de compositores? Como le explicaba hace rato, las disqueras, las disqueras, debido a los contratos que nosotros firmamos, contratos leoninos, porque éramos la mayoría analfabetas, les entregamos las obras a las editoras de las disqueras y ellos son los dueños y ellos no le entregan 5 centavos a ningún artista, a ningún compositor. De la única entidad que nosotros recibimos un aporte más o menos bueno, cada 3 meses es de Saico. Saico sí se porta bien con los compositores.
Dentro de los temas de Navidad y de lo que hemos estado hablando, ahora se escucha más cualquier tipo o género musical, independientemente de lo que nosotros llamamos música bailable. ¿Cómo ve usted eso, el reggaetón? ¿Cómo ve usted las diferentes cumbias? Usted es un gran maestro de la música colombiana. Yo lo que creo es que en el mundo entero, no solamente en Colombia, la música se volvió ruidosa, ya perdió la poesía, perdió la esencia, porque inclusive los artistas modernos se ganan el dinero haciendo mímica. El reggaetón por lo menos es una música que está secuenciada en un computador, ellos no utilizan músicos y algunos ni cantan sino hacen mímica. La música se volvió electrónica, ya ficticia, ya cree uno estar oyendo música y resulta que no es música. La champeta, hablemos de la champeta, su percepción. La champeta tiene algo, todavía un poquito de esencia criolla y africana, sin embargo también la han dañado últimamente porque la champeta era con guitarra y cosas, tenía influencia africana muy caribeña, pero ahora también ya buscó otro camino. Bueno, ¿qué está haciendo Alfredo Gutiérrez en este momento? Viajando por todas partes de Colombia y cumpliendo con la gira de los 80 años. Precisamente ahora aquí estuve tocando en Bogotá el 24, ahora el 30 tengo en el Club Militar y el 1 estoy en Bucaramanga. Y el 12 de diciembre continuamos la gira de los 80 años para Monterrey, en México, y así estaremos todo el año y ya tenemos ya compromisos desde enero del 2024. Y estamos ya planificando ya a grabar música, volver a entrar a estudio. Queremos también hacer un álbum de todos mis éxitos y también música inédita, de manera que estamos haciendo lo único que sabemos hacer, cantar, tocar y componer canciones. ¿De dónde saca tanta vitalidad, maestro? De Jesús, mi tocayo, el Señor Jesús. ¿Ha recibido o espera recibir algún reconocimiento por parte del gobierno nacional, del Ministerio de la Cultura, de esos entes culturales? Porque es muy poco lo que se ha reconocido a los artistas de años anteriores, de la vieja guardia, como la llamamos nosotros. ¿A Alfredo Gutiérrez se le ha hecho algún tipo de reconocimiento? El único que tuvo una intención, pero quedó en intenciones, fue el presidente Álvaro Uribe, que inclusive me invitó al Palacio cuando murió Rafael Escalona. Me invitó y me puso a tocar toda la música de Escalona, pero todo quedó en intenciones. Y yo creía que el presidente que tenemos ahora, el presidente Gustavo Petro, por ser un hombre costeño de Córdoba y que a la esposa de él le encanta mucho la música folclórica, incluso le gusta la música mía, la música de los corraleros, la música de bandas. Pensé que íbamos a tener en este gobierno el apoyo que nunca hemos tenido en los gobiernos anteriores, pero nada, ahí estamos esperando y esperando. Maestro, ¿quién de los artistas actuales del vallenato le gustaría que le hiciera un homenaje con sus canciones, que cantara sus canciones? Pues es difícil decir eso, pero si el que lo llegara a hacer, si lo hace, se lo agradecería bien, le agradecería mucho, porque yo
Yo aprecio mucho a todos los colegas, los tradicionales e incluso los que están ahora también empezando. Ya para finalizar y primero agradecerle su participación aquí en Facetas, este programa de la UD Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, esa recomendación para los nuevos acordeoneros del país. Que cumplan la ética del juglar, que se vuelvan juglares, que canten, que toquen el acordeón, que compongan canciones y que escuchen mucho a los tradicionales acordeoneros y cantantes del vallenato, porque lo que están haciendo ahora no es vallenato, es una música tocada en acordeón. Que se pongan a oír los viejos álbumes para que sientan el sabor, para que puedan decir que lo que están tocando es vallenato. Maestro, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer, de verdad, un placer muy grande para mí haberme sentado con usted aquí en su casa, poder hablar con usted, saber de su vida y además verlo vital como está. Muchas gracias, la U Estéreo. La U Estéreo. Y a usted, mi querido amigo, y todos los que nos están escuchando, muchas gracias por soportarnos tanto tiempo. Que Dios los bendiga. ¡Sa!